En un mundo lleno de preguntas, no todas tienen respuesta, pero algunos secretos jamás deberían ser revelados. Bienvenido a lo que no quieren que sepas. Imagina un lugar tan inhóspito que parece sacado de otro planeta. En medio de la Antártida, uno de los desiertos más fríos y secos de la Tierra, se esconde un fenómeno natural que desafía toda lógica, una cascada que fluye desde el hielo, teñida de un rojo intenso, como si fuera sangre. Este misterioso paisaje ha desconcertado a científicos durante más de un siglo. Pero, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie del hielo? ¿Qué secretos esconde la cascada sangrienta de la Antártida? Hoy te traigo dos historias que te dejarán helado. Ponte tus audífonos y prepárate para este escalofriante fenómeno. Las cascadas sangrientas, un secreto olvidado en el hielo. La Antártida es un continente helado, desolado, donde la vida es una rareza y el paisaje no cambia. Los científicos viajan hasta sus confines buscando respuestas en sus cielos eternos, pero hay algo de lo que nunca hablan, algo que no se explica en los libros de texto ni en las revistas científicas, las cascadas sangrientas. Muchos creen que es un fenómeno natural, una filtración de agua rica en hierro que al oxidarse adquiere un tono rojo, como sangre derramada sobre el hielo. Eso es lo que dicen las investigaciones oficiales. Pero si hablas con los pocos exploradores que han pasado meses en la Antártida, aquellos que han pasado noches eternas en la soledad del hielo, escucharás otra versión. Cuentan que las cascadas sangrientas no siempre estuvieron ahí. Hace décadas, un grupo de científicos rusos desapareció mientras estudiaba la zona. El informe oficial dice que el clima extremo se los llevó. Sin embargo, unos meses después, una expedición encontró sus pertenencias, carpas destrozadas, instrumentos científicos abandonados y algo más, una mancha oscura sobre la nieve que no se podía explicar. Los rumores empezaron a surgir entre los trabajadores de las estaciones cercanas. Decían que el hielo bajo las cascadas estaba maldito, que en las noches más frías se escuchaban susurros extraños, y que algo, una presencia antigua y poderosa, despertaba de vez en cuando. Lo peor de todo, decían, era que aquellos que pasaban demasiado tiempo cerca de la caída de agua comenzaban a tener alucinaciones. Uno de los pocos sobrevivientes que estuvo en una misión cerca de las cascadas habló, con la mirada perdida, de sombras en el hielo. No era el agua lo que teñía de rojo el hielo, dijo, temblando. Era sangre. Algo bajo la tierra, algo antiguo, se mueve y tiene hambre. Una noche, antes de su desaparición, los científicos comenzaron a excavar más profundo, querían llegar al origen de aquella agua roja. Al tercer día, encontraron algo enterrado en las profundidades, un objeto metálico, frío y cubierto de símbolos que nadie pudo descifrar. Esa misma noche, el equipo comenzó a escuchar gritos, primero a lo lejos y luego más cerca. Creían que venían de fuera, pero no había nadie más en kilómetros a la redonda. Pronto descubrieron que esos gritos venían desde el hielo. Las luces fallaron, los generadores se detuvieron y uno a uno comenzaron a desaparecer. Los informes que quedaron registraron frases incoherentes: no estamos solos, nos está mirando, no es solo una cascada. Nadie volvió a saber de ellos. Hoy, las cascadas sangrientas siguen fluyendo, teñidas de un rojo profundo, más oscuro de lo que cualquier análisis pueda explicar. Los científicos aún van a estudiar el fenómeno, pero pocos se atreven a quedarse durante la noche. Se dice que, si te acercas lo suficiente, puedes oír los susurros de aquellos que se perdieron para siempre en las entrañas del hielo, pidiendo ayuda. Pero cuidado.
porque si escuchas con atención, esos susurros podrían empezar a llamarte por tu nombre. La Antártida siempre ha sido un lugar donde la vida parece imposible. El frío interminable, las tormentas de nieve que lo envuelven todo, y la sensación constante de estar en el rincón más desolado de la Tierra. A pesar de eso, un pequeño equipo de científicos fue enviado a investigar uno de los fenómenos más inquietantes de la región, la Cascada Sangrienta. Lo que encontraron allí nunca fue reportado oficialmente. El equipo estaba compuesto por 5 personas, liderado por el Dr. Alex Calderón, un geólogo con una obsesión inexplicable por la Antártida. Cuando los informes sobre el color rojizo de la cascada llegaron a sus manos, solicitó de inmediato la expedición. Todos pensaban que se trataba de un fenómeno simple, algo relacionado con la oxidación de minerales bajo el hielo. Pero Calderón había leído más, había investigado documentos olvidados en archivos polvorientos que mencionaban algo más. La llegada al glaciar Taylor, donde se encontraba la cascada, fue extrañamente silenciosa. No había viento ni sonido alguno, solo la monotonía de la nieve blanca y, frente a ellos, el inquietante contraste de una cascada que parecía hecha de sangre fresca. Era mucho más perturbadora de lo que habían imaginado. La mezcla de la inmensa nada blanca con ese río escarlata despertó una sensación de angustia en todos, excepto en el doctor Calderón, quien parecía fascinado, casi como si estuviera hipnotizado por el lugar. «Es más grande de lo que pensé», dijo Calderón, acercándose a la cascada mientras sus colegas observaban con incomodidad. Pasaron los días tomando muestras de hielo y del agua rojiza. Pero cuanto más tiempo pasaban allí, más extraño se volvía todo. Las noches eran demasiado largas y oscuras, y pronto los miembros del equipo comenzaron a sufrir pesadillas. Soñaban con figuras oscuras bajo el hielo, ojos que los observaban desde las profundidades. Uno de los científicos, Elena, despertó gritando una noche, convencida de que alguien la había estado mirando mientras dormía. «No estás bien», le decía Calderón. «Este lugar solo juega con tu mente». Pero ella sabía que no era solo su imaginación. Al quinto día, descubrieron algo que alteró el curso de la investigación. Bajo el hielo, a unos 10 metros de profundidad, los instrumentos detectaron una estructura artificial. No había explicación para su presencia en un continente donde nunca había existido civilización. Calderón ordenó perforar el hielo inmediatamente. «Esto es lo que he estado buscando», susurraba para sí mismo, cada vez más apartado de la realidad. Tras horas de trabajo, lo encontraron, un artefacto metálico, oscuro y cubierto de símbolos extraños que nadie podía descifrar. Estaba frío, mucho más frío que el hielo que lo rodeaba. Apenas lo sacaron a la superficie, el ambiente alrededor de la cascada cambió. El aire se volvió más pesado, como si algo maligno se hubiera despertado. Esa misma noche, Elena desapareció. Buscaron en la base durante horas, pero no había rastro de ella. Solo encontraron su abrigo, tirado frente a la cascada. La nieve alrededor estaba teñida de rojo. Los demás querían abandonar el lugar, pero Calderón se negó, obsesionado con descubrir el origen del artefacto. Esa misma noche, mientras los pocos miembros restantes intentaban dormir, algo comenzó a golpear las paredes de la estación. Primero un susurro, luego golpes más fuertes. Al principio, pensaron que era el viento, pero entonces escucharon un sonido peor, una risa ahogada, lejana pero cada vez más cercana, como si proviniera de las profundidades del hielo. Desesperados, intentaron contactar con la base principal, pero las radios no funcionaban. Calderón seguía obsesionado con el artefacto,
creyendo que lo que ocurría era una señal de que estaban cerca de descubrir algo grande, algo olvidado por la humanidad. Pero lo que encontraron no era conocimiento, sino horror. La siguiente noche, uno de los científicos, Martín, comenzó a caminar sonámbulo hacia la cascada. Lo detuvieron justo antes de que llegara a las aguas rojas. Martín estaba pálido, los ojos vacíos, y solo repetía una frase: ellos vienen del hielo. Lo que ocurrió después fue una confusión total. Las luces de la estación se apagaron y, en la oscuridad, se escucharon gritos, jadeos y la risa de algo que no pertenecía a este mundo. Cuando las luces volvieron, Calderón y Martín habían desaparecido. Solo 2 miembros del equipo fueron encontrados varios días después por un grupo de rescate. Estaban en estado de shock, incapaces de hablar coherentemente sobre lo que habían visto. La expedición fue cancelada y toda mención al incidente borrada de los informes oficiales. Hoy, las cascadas sangrientas siguen fluyendo en el glaciar Taylor, pero ningún científico se atreve a estudiarlas de cerca. Porque aquellos que lo han hecho, han dejado algo atrás, algo que sigue esperando, bajo el hielo. Y cada tanto, en las noches más frías, si te acercas lo suficiente, dicen que puedes escuchar el eco de la risa, una risa inhumana, que viene desde lo más profundo de la tierra, llamándote, tentándote a descubrir el verdadero secreto de las cascadas sangrientas. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para más historias misteriosas que te dejarán sin palabras. Y si tienes alguna teoría o historia que quieras compartir, cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte.